Según la Organización Mundial de la Salud, la bioseguridad es un conjunto de normas y medidas usadas para proteger la salud del personal frente a cualquier tipo de riesgo al que está expuesto al realizar sus funciones. Quiere decir que son medidas preventivas que se toman para realizar cualquier procedimiento con el fin de proteger la salud del personal. Hablaremos acerca de los tipos de riesgos que encontramos en el ámbito laboral, los cuales son riesgos biológicos, físicos, químicos, biomecánicos, eléctricos y psicológicos. A continuación, vamos a exponer los principales riesgos a los que estamos expuestos los trabajadores de salud en la estancia hospitalaria. Este tipo de riesgo se puede observar cuando existe exposición a agentes vivos, tales como bacterias, virus, hongos y otros microorganismos que pueden entrar al organismo y provocar enfermedades o infecciones. Este tipo de riesgo se presenta en forma de sustancia química, puede ser líquidos, sólidos, gases, aerosoles, polvo o humo, que generan daño tóxico por la inhalación, absorción o ingestión. El riesgo se mide por las consecuencias tóxicas generadas o por la exposición a la sustancia. Este tipo de riesgo se manifiesta más que todo en los laboratorios clínicos. Los riesgos biomecánicos o ergonómicos incluyen las actividades que realizamos en el trabajo como levantar, sostener, empujar o realizar movimientos repetitivos, los cuales pueden repercutir a un incidente o accidente de trabajo. Son todos los riesgos que dependen de las propiedades físicas y actúan sobre el personal, tales como el ruido en exceso, las vibraciones, la iluminación, la temperatura y las radiaciones. Estas últimas se manifiestan en las áreas de rayos X. Los riesgos psicosociales pasan muchas veces desapercibidos en el área hospitalaria, ya que son aquellas situaciones o circunstancias que generan depresión, estrés o ansiedad. Los principios de bioseguridad hacen referencia a algunas medidas que se toman como prevención, ya que como sabemos todo paciente es altamente contagioso hasta que se demuestre lo contrario. Estas son universalidad, que significa las medidas de seguridad deben aplicarse en todas las dependencias de la institución por el personal médico, los pacientes y visitantes según el cumplimiento de rutina de todas las normas. El segundo es el uso de barreras para evitar la exposición o contacto directo a cualquier tipo de sustancias contaminantes mediante la utilización de materiales o elementos de protección personal que interpongan el contacto, como lo son los guantes de látex, mascarilla o tapabocas, gafas, batas, entre otros. Medios de eliminación del material contaminado, a través de los cuales se procesan y eliminan todo material de desecho hospitalario que muestre riesgo biológico. Por último está la evaluación de riesgos, que es el proceso por el cual el personal analiza la probabilidad de que ocurran incidentes, accidentes o enfermedades laborales a través del procesamiento de los agentes de riesgo, el uso de equipos e insumos, la contención correspondiente, entre otras. Las prácticas universales obligatorias son técnicas o medidas que protegen al personal de salud de algún posible contagio o infección. Entre estas son evitar contacto de piel o mucosas con sangre y otros líquidos de precaución universal como semen, secreciones, líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, entre otros, y cualquier otro líquido contaminado con sangre. Lavado de manos antes de tener contacto con el paciente, antes de realizar un procedimiento aséptico, después de una exposición a fluidos corporales, después de tener contacto con el paciente y después de tener contacto con el entorno del paciente. También está el uso de guantes estériles o de manejo según el protocolo de la institución, el uso de mascarillas, batas protectoras, uso de boquillas o bolsas de resucitación, manejo cuidadoso de elementos cortopunzantes. Residuos hospitalarios se dividen en peligrosos y no peligrosos. Los residuos no peligrosos se dividen a su vez en biodegradables, reciclables e inertes. Estos residuos se generan en procesos que no intervienen directamente en el proceso asistencial médico. Los residuos peligrosos son todas aquellas sustancias que tienen características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas o inflamables que se pueden producir durante el proceso asistencial médico. Estos se dividen en infecciosos, químicos y radiactivos. Los infecciosos comprenden residuos biosanitarios, los cuales son elementos o instrumentos utilizados durante la ejecución de procedimientos
que tienen contacto con materia orgánica y fluidos del paciente. Residuos anatomopatológicos, los cuales son los provenientes de restos corporales humanos como muestras de laboratorio, biopsias, tejidos orgánicos, partes o fluidos corporales. Por último están los residuos cortopunzantes, que son aquellos que tienen características punzantes o cortantes que pueden dar origen a un accidente cutáneo o contagio de alguna enfermedad. Los residuos químicos se dividen en farmacológicos parcialmente consumidos y vencidos, que hacen referencia a los medicamentos, y en metales pesados, que son objetos, elementos o restos en desuso que están contaminados o contengan metales pesados como mercurio, plomo, bario, etc. Por su parte, los residuos radiactivos son aquellos elementos que generan gases, vapores, humos tóxicos, explosiones o reacción térmica al mezclarse o al entrar en contacto con otros elementos. Los residuos no peligrosos hacen referencia a los residuos que no generan ningún riesgo para la salud de las personas ni contaminan el medio ambiente. La mayoría pueden reciclarse. Algunos de ellos son papel, plástico, cartón, vidrio, latas, empaques de Tetra Pak, entre otros. Se deben depositar en la caneca de color gris. Residuos ordinarios hacen referencia a los biodegradables, inertes o comunes generados en las actividades realizadas a diario, tales como servilletas, toallas de mano y copor, restos de alimentos no contaminados, vegetales, jabones, etc. Se deben depositar en la caneca de color verde. Los residuos peligrosos hacen referencia a los residuos contaminados con cualquier fluido corporal que pueden generar algún tipo de riesgo para la salud de las personas o del medio ambiente. Entre ellos tenemos gasas, apósitos, vendas, algodones, sondas, guantes, tapabocas. Estos residuos se eliminan en las canecas de color rojo. Los residuos cortopunzantes hacen referencia a todos los elementos utilizados en el ámbito hospitalario, tales como agujas, bisturí, láminas o cualquier herramienta que pueda generar una lesión en la piel y posteriormente contaminar. Estos residuos se eliminan en un guardián cortopunzante. Es importante que clasifiquemos bien todos los residuos y no hagamos manejo de estos sin los elementos de protección personal necesarios.